días a todos. Les damos la bienvenida. Gracias porque están aquí de nuevo en esta reunión de octubre de la femenil. Es para todos, acuérdense, no estamos tratando un tema en específico acerca de la mujer, que no deban de escuchar los demás, ¿no? Estamos estudiando acerca de los fundamentos del cristiano en la palabra para que estemos bien afirmados y afianzados en lo que hemos aprendido de nuestro Dios. Les damos la bienvenida y gracias porque están aquí con nosotros. Hermanitas, ahora vamos a pasar a cantar una alabanza para gloria de nuestro Señor. Bien, vamos a entonar este canto. Hoy vamos a hablar acerca del Espíritu Santo y pues creo que está muy ad hoc a lo que vamos a hablar, ¿sí? Déjate abrazar por el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo de Dios, el cual conoce a Dios perfectamente y te conoce a ti también, sabe tus necesidades y qué es lo que tú necesitas. El Espíritu Santo es nuestro por siempre también. El Señor Jesús lo prometió, que Él estaría con nosotros para siempre. Abrázame una vez más, inúndame con tu agua viva, extiende tus alas, desata tu voz y abrázame una vez más.
siempre. Él te selló para que seas para Él, para que te identifiques de todos los demás, o sea que eres especial. Dios te ama. Bendiciones. Buenos días, hermanas. Vamos a pasar al estudio de la palabra. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Señor y Padre nuestro, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, porque podemos aprender más de tu palabra. Permite, Señor, que la palabra que nos van a compartir las hermanas sea de bendición en nuestra vida y sea todo para honra y gloria tuya, Señor. Te lo pedimos, Padre bendito, en el nombre precioso de tu amado Hijo, Cristo Jesús. Amén. Vamos a continuar con el estudio de la palabra, ¿verdad? Ahora vamos a estar viendo lo que es el Espíritu Santo. Acuérdense, el mes pasado les dije, la próxima vamos a ver acerca del Espíritu Santo. Ya vimos acerca de Dios, bueno, de nuestros fundamentos como cristianos. Y ahora vimos acerca de Dios Padre, de Dios Hijo, el mes pasado. Y ahora vamos a ver qué es el Espíritu Santo. Vamos a volver a repasar en lo que estamos basados, en el versículo bíblico en el que estamos basados en este estudio. Es en Colosenses 2:7. Dice, enraizados en Él, y que sea Él quien nos haga crecer. Mantengámonos convencidos de la verdad que nos enseñaron y llenos de acción de gracias al Señor. Si aquí no es que hayamos aprendido de cualquier persona todas las enseñanzas acerca de nuestro Dios, sino es que hemos aprendido de Dios directamente, ¿verdad? Por eso dice enraizados en Él. Hay otro versículo que nos dice que Él que es como si estuviésemos con una firme ancla. Es esa confianza de que Él nos sustenta y nos provee todo, ¿sí? Entonces aquí enraizados en Él y que sea Él quien nos haga crecer, ¿sí? Crecemos por medio del estudio de la palabra de Dios, por eso son estos estudios. Bien, ahora se llama el Espíritu Santo, Dios entre nosotros. Respondamos la pregunta, ¿quién es el Espíritu Santo? Debemos comenzar declarando que el Espíritu Santo es Dios mismo obrando en los hombres en el cumplimiento del propósito de la redención. Para muchas personas, no para nosotros, la controversia más importante sobre el Espíritu Santo es su personalidad. Les interesa responder la siguiente pregunta: ¿es una persona o es solo una fuerza? Cuando entendemos que el Espíritu Santo es Dios mismo obrando entre nosotros, no tenemos necesidad de más argumentos, ¿sí? O sea, creemos que es Dios con nosotros aquí en la tierra. Dice, sin embargo, podemos decir respecto a la personalidad del Espíritu Santo de Dios lo siguiente. Punto 1, que el Espíritu Santo es una persona en tanto que se puede contristar, ¿sí? Eso lo vamos a ver en Efesios 4:30, que dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Versículos antes nos estaba diciendo que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y después viene esa parte, que no contristemos al Espíritu Santo, ¿sí? El punto número 2 es, el Espíritu Santo es una persona en tanto que habla a los hombres. Vamos a ver Mateo 10, 19 y 20. Dice, mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Aquí son palabras que les estaba diciendo el Señor Jesús a sus discípulos, de que cuando Él ascendiera al cielo, ¿verdad? Pues iban a ser perseguidos por causa de Él. Y entonces
dice, o sea, que los iban a llevar delante de reyes, de gobernadores, ¿verdad? De personas importantes, los iban a juzgar. Y aquí dice, cuando os entreguen, no os preocupéis de qué es lo que tú tienes que hablar, sino que el Espíritu Santo es el que te va a decir lo que tengas que hablar. Y eso muchas veces pasa en nuestras vidas, cuando hay alguna persona que te pide algún consejo, alguna cosa, tú debes de agarrar y decir, uy, por favor, Espíritu Santo, guíame a lo que debo de decir, a qué debo aconsejar, cómo debo de hablar. Habla tú por medio de mí. Con que tú digas así, habla tú por medio de mí, el Espíritu Santo viene y de verdad, o sea, hasta tú misma empiezas a aprender de lo que tú estás hablando. De repente ya terminas de hablar con la persona y te quedas así y dices, oh, o sea, yo aprendí porque yo no estaba hablando, era el Espíritu Santo el que te estaba diciendo esas palabras, como aquí lo dice en Mateo, ¿sí? Ahora, el tercer punto, el Espíritu Santo es una persona, en tanto que consuela e intercede. Eso lo vamos a ver en Juan 16, versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene, está hablando el Señor Jesús aquí de nuevo, yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, ¿sí? Aquí el Señor Jesús está diciendo, el Espíritu Santo va a ser tu consolador, esa persona que en tus momentos más difíciles de angustia, de dolor, de incertidumbre, tantas cosas que vivimos los seres humanos, Él va a estar ahí como ese consolador, ¿verdad? Y aparte va a hablar cuando va a hablar a tu vida, palabra que necesites en ese momento. Fíjate qué hermoso es ese Espíritu Santo que el Señor nos dejó. Y luego vamos a ver aquí en Romanos 8:26, dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y el 27 voy a leerlo, aquí no dice, pero más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, con mayúscula, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Sí, lo que vimos en el punto, que el Espíritu Santo nos consuela, en el versículo anterior lo vimos, y el Espíritu Santo intercede por nosotros. Aquí nos lo está diciendo. Él dice, Él te va a ayudar en tu debilidad, porque tú, o sea, nosotros como seres humanos no sabemos luego con qué palabras venir ante Dios y cómo hablarle y cómo decirle o cómo pedirle, pero dice que el Espíritu Santo va a interceder por ti con gemidos indecibles, porque Él conoce, o sea, como Dios quiere que le hablen, entonces Él va a pedir a Dios por ti. Continuamos leyendo, dice, por otro lado, la Biblia nos dice del Espíritu Santo que se puede apagar. En 1 Tesalonicenses 5:19 dice, no apaguéis al Espíritu. El versículo anterior decía, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y el siguiente versículo dice, no apaguéis al Espíritu. Tienes que estar agradecido en todo momento, ¿sí? Porque dice, la voluntad de Dios se hace en tu vida siempre. Entonces tú no apaguéis al Espíritu Santo, dice. Y la lectura dice, y no por eso es una vela. Así que se apague. Dice, así que los argumentos más importantes para definir la personalidad del Espíritu Santo están en que la Biblia habla de Él como Dios mismo, ¿sí? O sea, se expresa la Biblia acerca del Espíritu Santo como que es Dios mismo, ¿sí? Vamos a ver el otro primer punto ya de otra parte. Dice, el Espíritu Santo es Dios mismo como creador. Eso lo vemos en Génesis 1:2, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Como vemos que ahí estaba el Espíritu de Dios desde un inicio, desde la creación del mundo, Él estaba ahí creando todo. ¿Sí? Ahora vamos a ver Salmo 33. Salmo
No me da mi tableta. A ver, permítanme. Salmo 33, versículo 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. El ejército de todos los cielos, las estrellas, todos los planetas, todo lo que existe, ¿verdad? En el universo. Por la palabra de Jehová, y eso lo estábamos viendo en Génesis, ¿verdad? Que él iba diciendo, sea la luz, y se hacía la luz. Y todo lo iba creando por su palabra. Y vamos a ver aquí también en Salmo 104, versículo 30. Dice, envías tu espíritu, con mayúscula, son creados y renuevas la faz de la tierra. Este capítulo 104 de Salmo, léanlo todo completo, nos da así como todo una explicación acerca de cómo Dios creó todos los animales, cada cosa, los vientos, dice el cómo fundó la tierra. Léanlo, váyanlo leyendo así todo. Y ya en el versículo 30, antes de eso, pues dice que, antes de eso bien hermoso, dice que él da de comer a las aves, a todos los animales. Y sí, o sea, yo realmente lo veo. Ahí, yo veo los pajarillos, ahora en esta época de contingencia, pues en la primaria, pues hay muchos desperdicios de comida y pues ellos bajan y comen y ahora pues no hay quien les dé comida, pero Dios los alimenta. Es maravilloso como Dios alimenta a todos esos pajarillos. Y entonces, antes de eso él dice que les da de comer, pero luego también dice, quitas de ellos tu rostro y mueren. Pero luego dice en el 30, y envías tu espíritu y son creados, o sea, por el Espíritu Santo, ese soplo, ¿verdad? Dice, son creados nuevos animales, nuevas criaturas. Dice, y renuevas la faz de la tierra. O sea, no ya se quedó, ya nos quedamos sin animalitos, pues ya no hay nada más ya que ver ni que disfrutar. No, él vuelve a crear más animalitos y más cosas, ¿verdad? Más seres, y así con los seres humanos. Y dice, renuevas la faz de la tierra. Ahora vamos a ver el siguiente punto que dice, al Espíritu Santo se le llama Dios en la Biblia, lo que habíamos leído en el párrafo pasado. En Hechos 5, del 3 al 4. Aquí nos está contando la historia de que en la iglesia primitiva, acuérdense que compartían todas las cosas, vendían sus casas, sus propiedades y agarraban y decían, pues es para todos y nos lo repartimos equitativamente. Y entonces ahí nos está contando la historia de Ananías y Zafira, que ellos vendieron, pero sustrajeron, no había necesidad, pero sustrajeron así como tratando de engañar al Espíritu Santo. Aquí nos lo está diciendo en el versículo 3. Dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces nos está diciendo, porque en el versículo anterior dice, mentiste al Espíritu Santo, y luego dice, no mentiste a los hombres, mentiste a Dios. Entonces Dios es el Espíritu Santo es Dios. Y luego vamos a ver el otro punto. Dice, al Espíritu Santo se le llama Señor en la Biblia. Y eso está en 2 de Corintios 3, 17 y 18. Porque el Señor es el Espíritu, con E mayúscula. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Aquí el Espíritu del Señor te dice, te da libertad. Es llamado Señor en la Biblia aquí, porque el Señor es el Espíritu, ¿sí? El siguiente versículo, el siguiente punto. El Espíritu Santo ejerce los atributos de Dios según la Biblia. Igual aquí, ahora es 1 de Corintios 2, del 10 al 11. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu.
Está hablando de cosas, el versículo antes, el anterior dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu Santo, ¿sí? Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe de las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Es lo que leíamos anteriormente y les explicaba que dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles delante de Dios. ¿Por qué? Porque lo conoce perfectamente, porque es Dios mismo, ¿sí? Entonces, por eso dice, Él sabe cómo pedir a Dios por nosotros. Y aquí también nos lo está diciendo, ¿sí? Que el Espíritu todo lo escudriña y todo lo conoce acerca de Dios, ¿sí? Entonces el Espíritu Santo dice, ejerce los atributos de Dios según la Biblia, ¿sí? Y ahora vamos a ver Isaías 40, 13 y 14, que nos dice, voy a leerles desde el 12, dice, ¿quién midió las aguas en el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Qué hermoso, ¿verdad? Como está hablando del poder y el señorío de nuestro Dios. Y el 13, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? O sea, ¿quién está antes que Dios? Está preguntando, ¿quién? ¿Quién más que Él? Dice, ¿a quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? O sea, ¿quién? ¿Acaso nosotros podemos agarrar y ponernos a la altura de Dios? Yo sé más que Dios y Él no sabe, Él por qué hace estas cosas, por qué hace esto otro. Él no sabe, Él no conoce nada. Dice, aquí te está diciendo, ¿quién? O sea, ¿quién le enseñó? O sea, contesta, si puedes contestar eso, a lo mejor podrás contestar otras cosas, pero Dios es en el principio, el principio y el fin, ¿sí? Él no hay antes que Él. Ahora vamos a ver el Salmo 139 del 7 al 10. Está muy hermosa, aquí nos enseña otro atributo acerca de Dios, que es la omnipresencia, fíjense. Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Sí, es otro de los atributos de Dios, que a donde quiera que tú estés, Él va a estar ahí. O sea, no hay lugar a donde tú te puedes esconder, aunque te vayas, o sea, digas, ay, me voy a otro planeta, pues ahí más vas a encontrártelo, porque todo eso Él lo hizo y Él está morando allá. O me voy a esconder en el centro de la tierra, también Él está ahí. En donde sea, Él está, no nos podemos esconder de Él, y así dice del Espíritu Santo, ¿sí? Ahora vamos a ver vamos a leer, perdón. Hebreos 9, 14. Dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Fíjate, Jesús mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, ¿sí? Y Él va a limpiar, dice, nuestras conciencias. No hay pecado que tú pudieses tener que Él no pueda perdonar. O sea, no hay algo que pueda decir, no, pues es que eso sí sale en mis manos, ese pecado es tan grande que no lo puedo cubrir. No, Él puede hacer todas las cosas y cubrir cualquier falta y pecado que pudieses tú haber cometido en algún momento. Ahí termina esos puntos. Ahora sigue la lectura, dice, una importante aclaración. La relación del Espíritu Santo con los seres humanos no ha sido siempre de la misma forma. Debido a la caída del ser humano y al hecho de que no se había hecho remisión de pecados antes de Cristo,
el Espíritu Santo estaba sobre los hombres y podía dejarlos o volver a estar sobre ellos. Acuérdate que antes pues tenías un pecado, tenías que ir delante del sacerdote y ofrecer carneros, corderos, muchos sacrificios para que fueran perdonados tus pecados. Pero ahora no es necesario que tú ofrezcas nada, porque el Señor Jesús por eso vino y derramó toda su sangre por ti, porque no hay, ya te lo dije, no hay ningún pecado que tú hubieses cometido que Él no pueda limpiar. Pero no con esa misma conciencia tú vas a decir, pues como no hay nada, pues entonces quiero pecar bien y quiero pecar bastante, en fin, sé que Él me va a perdonar, y que tú lo hagas con esa intención, ¿no? Y digas, voy a pecar porque sé que si vengo con Él, me perdona. De todos modos te perdonaría, pero no estarías haciendo lo correcto, ¿ves? Dios ve, como dice ahí, lo leíamos, nuestro espíritu sabe nuestras intenciones y nos conoce perfectamente por dentro. Entonces, pues más el Espíritu Santo te conoce y sabe lo que estás pensando, tus intenciones. Entonces, si tú dices, voy a pecar, pero de lo lindo, porque sé que Él me va a perdonar y no va a haber ningún problema. Sí lo va a hacer, te digo, sí lo va a hacer, pero tiene que haber arrepentimiento genuino en tu corazón. No puedes venir y decir, pues, ya perdóname, por favor, porque pequé, pero pues voy a pecar otra vez. O sea, no, ya tienes que dejar ese pecado, como el Señor Jesús se lo dijo a la mujer adúltera, vete limpia, porque yo no te condeno, pero no peques más, ¿verdad? Él nos perdona. Y entonces, bueno, ¿qué estábamos hablando? La remisión. Sí, que ofrecían sacrificios, pero bueno, nos está hablando acerca del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo venía sobre las personas, pero de repente también se iba, los abandonaba, porque el Señor Jesús no había venido, no había muerto por ti, no había resucitado, no había ascendido al cielo y no había dejado el Espíritu Santo ya de fijo con los seres humanos. Vamos a verlo en Salmos 51:11. Dice: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Acuérdense que aquí está hablando David y le está diciendo eso: no quites de mí tu Santo Espíritu, porque en el Antiguo Testamento Él nos lo está diciendo aquí, el Espíritu Santo podía ir y venir de las personas. Ahora lo puedes tener tú para ti, solito, solita, siempre que tú lo requieras. Ahí el Espíritu Santo va a estar ahí aconsejándote, consolándote, guiándote. Conocemos todos los atributos, todos los frutos del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Si tienes todo eso, dice, son los frutos del Espíritu Santo. Vamos a ver ahora primera de Samuel 10:10. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venían a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó sobre ellos. Aquí nos está hablando de Saúl cuando fue ungido como rey. Cuando Samuel fue, Dios le dijo a quién iba a ungir, le dijo que a Saúl, lo ungió como rey, y luego ya dice que Saúl iba de regreso y de repente vino el Espíritu Santo sobre él, dice, y profetizaba. Y después más adelante dice, pues todos así como que se quedaban, este es el hijo de Cis, y Cis se llamaba, es el hijo de Cis, y ahora ya está profetizando, ya se considera como profeta también, y fulanito, entonces se les hacía extraño. Y luego el 16:14 dice, y el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Dios. Entonces vimos a David diciendo, no apartes tu espíritu de mí. Y luego vimos a Saúl, que vino el Espíritu de Dios y profetizaba. Pero aquí estamos viendo al mismo Saúl, que se le iba el Espíritu de Jehová. Dice, el Espíritu de Jehová se apartaba de él, porque no había hecho lo correcto delante de Dios, se apartaba de él, y entonces le venía tormento a su vida. ¿Sí? Entonces vemos esa parte del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento venía y de las personas. Dice, pero a partir de la muerte, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo,
Y justamente a partir del día del Pentecostés, el Espíritu Santo está en los hombres que aceptan el Evangelio. Vamos a ver Juan 7:39. Juan 7:39 nos dice, está hablando también el Señor Jesús, porque está el versículo anterior, antes del 37. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Acuérdense que no es una sed de, ay, quiero agua. Así, no, una sed física, es una sed espiritual. Esa sed que ahorita, pues, que acabamos de leer acerca de Saúl, que se le iba el espíritu de Jehová, se alejaba de él, se apartaba de él, y él entraba en angustia y en tormento. Y aquí viene el Señor Jesús y dice, tienes esa angustia, tienes ese tormento, tienes esa necesidad de ser lleno, ¿verdad? De tener paz en tu vida. Dice, ven a mí, el que tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. O sea, no nada más se te va a quedar a ti la bendición de, ay, qué bueno, yo tengo a Dios en mi vida, ya tengo paz, ya tengo amor, qué bueno, y pues los demás muéranse de sed. No, o sea, van a fluir de ti, entonces la demás gente va a poder beber de tu agua, es el agua que Dios puso en ti. Esa agua viva, porque correrán de ti, dice, ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu. Fíjense, él estaba diciendo, adelantando, ¿verdad? Una probadita de lo que iban a poder experimentar como discípulos, como creyentes de Jesús. Iban a poder experimentar que el Espíritu Santo iba a venir con ellos y de su interior iba a fluir ríos de agua viva. O sea, no vas a ser una persona muerta o apachurrado, que te deprimas por todo. No, o sea, vas a tener esa vida en ti y es esa agua que fluye. Eso significa que hay renuevo en ti. O sea, a lo mejor no vas a tener siempre el mismo versículo de la palabra de Dios que te alienta. No, hay muchos. Entonces fluye la palabra y te da vida y trae renovación a tu mente, a tu entendimiento. Fíjate, todo eso hace el Espíritu Santo. Porque aquí dice, esto dijo del Espíritu que habrían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces aquí lo estamos viendo que el Espíritu Santo se iba a recibir después del Pentecostés. Aquí el Señor Jesús se los promete y luego lo vamos a ver en Hechos 2, cómo ellos reciben el Espíritu Santo. En Hechos 2 vemos cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Aquí el Señor Jesús ya había ascendido y estaban reunidos, así como que a ver, vamos a recopilar, a recordar todo lo que el Señor Jesús había hecho con ellos, todas sus enseñanzas, y viene el Espíritu Santo, desciende, los toca y bueno, después empiezan a escribir todo. ¿Por qué? Porque acuérdense que la palabra de Dios está inspirada, ¿verdad? Por Dios. Toda la palabra escrita, toda la Biblia está inspirada por Dios. Y entonces por eso viene el Espíritu Santo y les da esa inspiración, es lo que te digo, estas palabras, como lo leímos anteriormente, las palabras que tú necesitas para determinada cosa, situación, circunstancia, persona, esas palabras vienen a tu vida ¿verdad? Por el Espíritu Santo. Entonces ellos después empezaron a escribir todo, el Espíritu Santo les recordaba cada detalle, cada situación que el Señor Jesús estuvo haciendo aquí, ¿verdad? En la tierra, y lo escribían aquí. Pues es en esa época del Pentecostés. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí nos pide la lectura que leamos todo el capítulo, pero ya ustedes lo pueden leer todo en su casita, ¿verdad? Déjenme ver alguna cosa. Pues sí, o sea, básicamente fue eso, que el Señor Jesús vino
el Espíritu Santo, pero el Señor Jesús ascendió, envió al Espíritu Santo y ahí llegó en ese momento, ellos empezaron a hablar otras lenguas, había otras personas ahí que pues estaban nada más así como oyentes, digamos, y empezaron a decir, ay, pues ¿cómo? ¿Por qué está hablando en mi lengua? Y otros, ¿por qué hablan en la mía? Porque empezaron a hablar, fue una señal, ¿verdad? El que hablasen en otras lenguas, pero aquí en el versículo 38, luego ustedes sigan leyendo el capítulo, el versículo 38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Ven? Para quien quiera acercarse a nuestro Dios, el Espíritu Santo está ahí para ti, ¿sí? Ya terminan de leer ahí, solamente toqué esos puntos importantes. Vamos a seguir leyendo. Dice, el Espíritu Santo está en los hombres que aceptan el Evangelio, es decir, dentro de ellos y no solamente sobre ellos. Dentro de ti está el Espíritu Santo, no aquí nada más así. Dice, y debido a la obra redentora del Señor, su presencia es ahora permanente. ¿Ya viste? Por la redención que el Señor Jesús hizo en tu vida, ¿verdad? Porque tú vienes, le pides perdón de tus pecados, Él es tu redentor, o sea, borra esa maldad que pudo haber en ti, borra tus pecados, te hace una nueva criatura y el Espíritu Santo permanece en ti siempre. No así, ya se me fue. Siempre, claro, siempre que tú quieras, porque también tú puedes agarrar, como dice, no contristéis al Espíritu Santo. Y estuvimos leyendo, hay otras cosas que también podemos, ¿verdad?, hacer que el Espíritu Santo no esté en nosotros. Y luego nos dice la hojita, Jesús lo dijo claramente en Juan 14, del 16 al 18. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ven ni le conocen, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Sí? Aquí nos está diciendo otra vez el Señor Jesús que iba a estar para siempre. El Espíritu Santo no era así como algo que quita, pon, no, Él va a estar para siempre, ¿sí? De los que creen, ¿verdad?, en el Señor Jesús. Y ahora vamos a ver ahí igual, pero Juan 20, versículo 22, nos dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Ajá. Aquí es ya cuando el Señor Jesús había resucitado. Había resucitado. Querían tocarle, ¿verdad? Les enseñó sus manos traspasadas por los clavos, su costado también donde le traspasaron, ¿verdad? Y fíjense qué hermoso, ¿verdad? Con ese versículo vamos a quedarnos ahora hasta aquí en este estudio, en esta lección, ¿sí? En esta parte. Habiendo dicho esto, Jesús, habiendo dicho esto, sopló y te dice, recibid el Espíritu Santo, ¿verdad? Tú desde que el momento que tú vienes a Él, le recibes como tu único y como tu suficiente Salvador, o sea, no hay más. El Espíritu Santo, Dios, Jesús, nos lo está diciendo, lo leímos, el Espíritu Santo es Dios mismo, Jesús es Dios mismo. Los recibes, te acercas a ellos, les pides perdón y Él te perdona, Dios te perdona toda falta y todo pecado que tú tengas. Entonces el Espíritu Santo viene y está ahí contigo como consolador, como el que te guía lo que tienes que decir, lo que tienes que hablar, ¿verdad? Como el que te da esos frutos. Ya te los dije, yo creo que en la próxima lección los vamos a leer del amor, gozo, paz, paciencia, ¿verdad?
bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todos esos frutos el Espíritu Santo te los da y son gratuitos, no tienes que hacer nada, ni tienes que, pues tienes que irte a una manda y tienes que arrodillarte y hasta que te sangren las rodillas y te das de latigazos y no tienes que hacer nada, no te tienes que subir al Everest y bajar, no tienes que hacer nada, solamente reconocer a Dios como tu único y suficiente Salvador, a Jesucristo, al Espíritu Santo. Vamos a dejar hasta aquí la palabra. En el próximo mes seguimos estudiando la segunda parte acerca del Espíritu Santo. Dios te bendiga. Damos gracias a Dios por su palabra. Ahora oraremos de despedida. Les pido cierren sus ojos e inclinen su rostro. Dios, gracias te damos, Señor, por este tiempo, Señor, de aprendizaje. Gracias te damos, te pedimos que podamos ser mujeres virtuosas ante tus ojos, Señor. Bendícenos, guárdanos, Señor. Bendice a nuestra iglesia, Señor. Todo esto te lo pido y te lo agradezco en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hasta luego.